Shabbat Shalom, hermanos, este es tu programa Fusión Cristiana Universal. Hoy vamos a estar impartiendo el tema que el Mesías dio allá en Israel hace más de 20 siglos y es sobre la mujer adúltera. En la Biblia está condensado, escueto, resumido. Solo son 11 versículos en San Juan y está en el capítulo 8. Por lo tanto, hoy aquí lo vas a escuchar con lujo de detalles para iniciar. Siempre nuestros programas es preponderante, vital que tú medites esta palabra para que no te pierdas ese enriquecimiento sobre este tema. Por lo tanto, tienes que cerrar tus ojos y abrir el ojo del pensamiento. Iniciamos. Veo el interior del recinto del templo, o sea, uno de muchos patios rodeado de pórticos, y veo también a Yeshua, el cual muy arropado en su manto, que le envuelve encima de la túnica, no blanca, sino roja oscura. Parece un tejido de lana gruesa. Habla a un grupo de gente que está en torno a él. El grupo se apiña en torno al Mesías, único grupo parado, mientras que todos los otros grupos en torno a este o aquel maestro van y vienen. Se abre para dejar pasar a un pelotón de escribas y fariseos, gesticulantes y más venenosos que nunca. Lanzan veneno a través de la mirada, a través del color de la cara, por la boca. ¡Qué víboras! Más que conducir arrastran a una mujer de unos 30 años despeinada, que lleva desordenada sus vestidos como persona maltratada. La mujer llora, la arrojan a los pies del maestro como si fuera un montón de andrajos o despojos muertos. Y ella se queda allí acurrucada, apoyado el rostro en los dos brazos, ocultos por estos que le hacen de almohada entre la cara y el suelo. Maestro, esta ha sido sorprendida en fragante adulterio. Su marido la amaba y no permitía que nada le faltara. Ella era reina en su casa y ha traicionado a su marido porque es una pecadora, una viciosa, una ingrata, una profanadora, adúltera es, y como tal debe ser lapidada. Moisés lo dijo, en su ley manda que las que son como esta sean lapidadas como animales inmundos. Y son inmundas porque traicionan la fidelidad y al hombre que las ama y las cuida. Porque como tierra nunca saciada, siempre están hambrientas de lujuria. Son peores que las meretrices, porque sin el aguijón de la necesidad se dan para dar alimento a su impudicia. Están corrompidas, son contaminadoras,
deben ser condenadas a muerte. Moisés lo dijo. ¿Y tú, maestro, qué dices? Yeshua, que había dejado de hablar al llegar tumultuosos los fariseos y que había mirado a la jauría aviesa con mirada penetrante y luego había bajado su mirada hacia la mujer humillada, arrojada a sus pies. Calla, se ha agachado, quedando en posición de sentado y escribe con un dedo en las piedras del pórtico que el polvo levantado por el viento cubre de tierrilla. Ellos hablan y él escribe. Maestro, hablamos contigo, escúchanos, respóndenos. ¿No has comprendido? Esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio en su casa, en el lecho de su marido. Ella lo ha manchado con su libidine. El Cordero de Dios escribe. Pero este hombre es un deficiente. ¿No veis que no entiende nada y que está trazando signos en la tierra como un pobre demente? Maestro, por tu buena reputación habla, que tu sabiduría responda a nuestra pregunta. Te repetimos, a esta mujer no le faltaba nada. Tenía vestidos, comida, amor y ha traicionado. Yeshua sigue escribiendo. Ha mentido al hombre que confiaba en ella. Con boca mendaz lo ha saludado y con la sonrisa lo ha acompañado a la puerta. Y luego ha abierto la puerta secreta y ha admitido a su amante. Y mientras su marido estaba ausente para trabajar para ella como un animal inmundo, se ha revolcado en su lujuria. Maestro, es una profanadora, no solo del tálamo, sino también de la ley, una rebelde, una sacrílega, una blasfema. Emmanuel escribe y borra con el pie calzado con sandalia lo escrito y escribe más allá, volviéndose despacio en torno a sí, buscando espacio nuevo. Parece un niño jugando, pero lo que escribe no son palabras de juego. Ha ido escribiendo usurero, falso, hijo irreverente, fornicador, asesino, profanador de la ley, ladrón, lujurioso, usurpador, marido y padre indigno, blasfemo, rebelde contra Dios, adúltero, escrito una y otra vez mientras nuevos acusadores siguen hablando. Pero, en fin, maestro, tu juicio es, esta mujer debe ser juzgada. No puede con su peso contaminar la tierra. Su aliento es veneno
que turba los corazones. Yeshua se alza. Misericordia. ¡Qué rostro! Es todo un fulgir de lampos lanzados contra los acusadores. Tiene tan erguida la cabeza que parece aún más alto. Tan severo y solemne se manifiesta que parece un rey en su trono. El manto se ha descolgado de un hombro y forma una ligera cola tras él. Pero él no se preocupa de ello. Serio el rostro, sin la más lejana huella de sonrisa en la boca y en los ojos. Planta estos en la cara de la gente que retrocede como frente a dos puñales puntiagudos. Mira fijamente a cada uno de ellos con una intensidad de escudriñamiento que produce miedo. Los mirados tratan de retroceder entre la gente y de esconderse entre ella. El círculo así se ensancha y se disgrega como minado por una fuerza oculta, hasta que habla y dice así el Mesías: quien de vosotros esté sin pecado, que tire contra la mujer la primera piedra. Y la voz es un trueno, acompañado de un aún más vivo centello de la mirada. Emmanuel ha recogido los brazos sobre el pecho y está así, erguido como un juez, esperando. Su mirada no da paz. Hurga, penetra, acusa. Primero 1, luego 2, luego 5, luego en grupos los presentes se alejan cabizcaídos, no solo los escribas y los fariseos, sino también los que estaban antes en torno al Mesías y otros que se habían acercado para oír el juicio y la condena, y que tanto aquellos como estos se habían unidos para injuriar a la culpable y pedir la lapidación. Se queda solo con Pedro y Juan. No veo a los otros apóstoles. El Salvador se ha vuelto a poner a escribir mientras se produce la fuga de los acusadores. Ahora escribe: fariseos, víboras, sepulcros de podredumbre, embusteros, traidores, enemigos de Dios, insultadores de su verbo. Una vez que todo el patio se ha vaciado y se ha hecho un gran silencio, no quedando sino el frufru del viento y el susurro de una pequeña fuente en un ángulo. Yeshua alza la cabeza y mira. Ahora su rostro se ha calmado. Es un rostro
triste, pero ya no está airado. Mira un momento a Pedro, que se ha alejado ligeramente y se ha apoyado en una columna, y también a Juan, que casi detrás de el maestro le mira con su mirada enamorada. Hay en Yeshua un asomo de sonrisa al mirar a Pedro y una sonrisa más marcada al mirar a Juan. Dos sonrisas distintas. Luego mira a la mujer todavía postrada y llorosa a sus pies. La observa, se alza, se coloca el manto como si fuera a ponerse en camino. Hace una señal a los dos apóstoles para que se encaminen hacia la salida. Cuando está solo, llama a la mujer. Mujer, escúchame, mírame. Repite la orden porque ella no se atreve a alzar la cara. Mujer, estamos solos, mírame. La desdichada alza la cara en que el llanto y la tierra han creado una máscara de abatimiento. ¿Dónde están, mujer, los que te acusaban? Yeshua habla en tono bajo, con seriedad compasiva. Tiene el rostro y el cuerpo levemente inclinados hacia el suelo, hacia esa miseria. Una expresión indulgente y sanadora llena su mirada. ¿Ninguno te ha condenado? La mujer, entre sollozo y otro, responde: ninguno, maestro. Y tampoco yo te condenaré. Ve y no peques más. Ve a tu casa y gánate el perdón, el de Dios y el del ofendido. No abuses de la benignidad del Señor. Ve. Y la ayuda a levantarse tomándola de una mano, pero no la bendice ni le da la paz. La mira mientras se pone en camino, cabizbaja, levemente tambaleante bajo el peso de su vergüenza, y luego, cuando ya no se la ve, se pone a su vez en camino con sus discípulos. Dice Yeshua: lo que me haría era la falta de caridad y de sinceridad en los acusadores, no que acusaran con falsedad. La mujer era realmente culpable, pero eran insinceros al escandalizarse de algo que ellos habían cometido 1000 veces y que solo una mayor astucia y una mayor suerte habían permitido que quedase oculto. La mujer, en su primer pecado, había sido menos astuta y había tenido menos suerte, pero ninguno de sus acusadores y acusadoras, porque también las mujeres
la acusaban en el fondo del corazón. Aunque no alzaran su palabra, estaba libre de culpa. Adúltero es el que pasa al acto y el que a él se inclina y lo desea con todas sus fuerzas. La lujuria está tanto en quien peca como en quien desea pecar. Recuerda la primera palabra de tu maestro cuando te llamé desde el borde del precipicio en que estabas, María. No basta no hacer el mal, también hay que no desear hacerlo. El que acaricia pensamientos de sensualidad y subsista con lecturas y espectáculos buscados de propósito y con hábitos malsanos, sensaciones de la carne, es tan impuro como el que comete materialmente la culpa. Digo incluso es mayormente culpable porque va con el pensamiento contra la naturaleza, además contra la moral. Y no hablo siquiera de aquel que pasa a verdaderos actos contrarios a la naturaleza. El único atenuante de este es una enfermedad orgánica o psíquica. El que no tiene este atenuante es 10 veces inferior al animal más sucio. Para condenar con justicia se requeriría la ausencia de toda culpa. Os remito a dictados anteriores. Cuando hablo de las condiciones esenciales para ser juez, no me eran desconocidos los corazones de aquellos fariseos y de aquellos escribas, ni los de los que se habían unido a ellos en el ataque contra la culpable, pecadores contra Dios y contra el prójimo. Había en ellos culpas contra el culto, culpas contra los padres, culpas contra el prójimo, culpas especialmente numerosas contra sus esposas. Si por un milagro hubiera ordenado a su sangre escribir en su frente su pecado, entre las muchas acusaciones habría imperado la de adúlteros, de hechos o de deseos. Yo dije, lo que contamina al hombre es lo que viene del corazón, y aparte de mi corazón no había ninguno entre los jueces que tuvieran el corazón incontaminado, sin sinceridad ni caridad, ni siquiera el hecho de ser semejantes a ella en el hambre concupiscente los inducía a la caridad. Yo era el que tenía caridad con la humillada. Yo, el único que habría debido sentir asco. Pero recordad esto, que cuanto más bueno es uno,
más compasivo es para con los culpables. No es indulgente con la culpa en sí misma. Eso no, pero se compadece de los débiles, que a la culpa no ha sabido resistir. El hombre, fácil de ser plegado, más que una frágil caña y que un delgado convólvulo por la tentación y ser movido a abrazarse aquello en que espera hallar confortación, porque muchas veces la culpa se produce especialmente en el sexo más débil, por esta búsqueda de confortación. Por eso yo digo que el que carece de afecto hacia su mujer y también hacia la propia hija es un 90 de 100 partes responsable de la culpa de su mujer o de su hija, por quienes responderá. Tanto el afecto estúpido, que es solo estúpida esclavitud de un hombre para con una mujer, o de un padre para con su hija, como el desatender los afectos, o peor, una culpa de propia libidine, que lleva a un marido a otros amores y a unos padres a otros cuidados que no son los de sus hijos. Son fómite para adulterio y prostitución, y como tales yo los condeno. Sois seres dotados de razón y guiados por una ley divina y por una ley moral. Rebajarse, por tanto, a una conducta de salvajes o de animales debería causar horror a vuestra gran soberbia. Pero la soberbia, que en este caso sería incluso útil, vosotros la tenéis para cosas muy distintas. Miré a Pedro y a Juan de forma distinta, porque al primero hombre quise decirle: Pedro, no carezcas tú también de caridad y de sinceridad. Y decirle también como a futuro pontífice mío: recuerda esta hora y juzga en el futuro como tu maestro. Mientras que al segundo joven de alma de niño quise decirle: tú puedes juzgar y no juzgas, porque tienes mi mismo corazón. Gracias, amado, porque eres tan mío que eres un segundo yo. Alejé a los dos antes de llamar a la mujer, para no aumentar su mortificación con la presencia de dos testigos. Aprended, hombres, sin piedad. Aunque uno sea culpable, ha de ser tratado con respeto y sin piedad. Le repito, aunque uno sea culpable, ha de ser tratado con respeto y caridad. No alegrarse de su aniquilamiento, no enseñarse contra él, ni siquiera
con miradas curiosas. Piedad, piedad para el que cae. A la culpable le indico el camino que debe seguir para redimirse. Volver a su casa, humildemente pedir perdón y obtenerlo con una vida recta. No volver a ceder a la carne, no abusar de la bondad divina y de la bondad humana, para no pagar más duramente que entonces la dúplice o múltiple culpa. Dios perdona y perdona porque es la bondad. Pero el hombre, a pesar de haber dicho yo, perdona a tu hermano 70 veces 7, no sabe perdonar 2 veces. No le di la paz ni la bendición, porque no había en ella aquella completa separación de su pecado, y ello se requiere para ser perdonado en su carne y por desgracia en su corazón. No había náusea por el pecado. María de Magdala, saboreado mi verbo, había sentido repulsa por el pecado y había venido a mí con la voluntad total de ser otra. En esta había todavía vacilación entre las voces de la carne y las del espíritu, y además en la turbación del momento no había podido poner todavía la segur contra el tronco de la carne y cortarlo para ir mutilado su peso de avidez al reino de Dios. Mutilado lo que significaba destrucción, pero crecido en ella lo que significaba salvación. ¿Quieres saber si luego se salvó esta mujer? No, para todo fui salvador, para todos lo quise ser, pero no lo fui, porque no todos tuvieron la voluntad de ser salvados. Y este fue uno de los más penetrantes dardos de mi agonía del Getsemaní. Hermanos, esta es la sacrosanta palabra del Creador allá en Israel, en el templo de Jerusalén. Y su pueblo dice: te alabamos, Señor. Qué bello, hermanos, es saber que hoy estamos oyendo en plenitud esa gloriosa, divina palabra que fue proferida en su último año de evangelización en Israel. Por lo tanto, vemos aquí que casi creo que han sido más de 20 minutos que hemos estado contemplando, gozando, sacudiendo nuestro espíritu de esas palabras tan bellas que el maestro habló. Nos damos cuenta que hoy está en boga el adulterio, como siempre lo ha estado. Y aquí el Mesías da siempre las claves, cómo salir de este atolladero, de estas arenas movedizas, de esto tan particular que tenemos nosotros, porque si nos damos cuenta de que todo inicia en el
pensamiento, en la meditación. ¿Cómo así? Algunas veces porque nuestro corazón está completamente sucio. Otras porque la parte opuesta, o sea, la mujer, incita, seduce, motiva a que cualquier hombre pueda pecar en el pensamiento. Muchas veces porque anda no con vestidos, que quede muy bien claro, sino con atuendos como pantalones. Tanto así que marcan su cuerpo y su parte íntimas. Por lo tanto, aquí seducen y lo negativo que está en nuestro altar, que es nuestro corazón, empezamos a meditar a la enésima potencia. Y es allí donde dice la palabra que nosotros adulteramos o fornicamos. En unos es para cuando están casados y en los otros para cuando están solteros. Pero la palabra siempre es pecado. Y es aquí fundamental ver, hermanos, cómo el Mesías le presentan a esta mujer que la habían agarrado en flagrancia. Y entonces vemos un dato intrínseco, muy personal. Aquí habían testigos. ¿Y cómo así? Es porque algunos escribas o fariseos enviaban para seguir la pista a esta mujer, porque le gustaba, ya sea por su rostro, por su cuerpo o por ambos, hasta que un día en su primer desliz esta mujer la hallan en los hechos. Y vemos que aquí querían sorprender al maestro cuando los sorprendidos fueron ellos. Y cuando les ponen, el maestro está escribiendo en las piedras del templo. ¿Y cómo estaba escribiendo? Porque había polvo sobre ellas. Esto hacía que hubiera una capa. Entonces vemos aquí que no está esto que estamos escuchando en la Biblia. Estas palabras no sabemos, según la Biblia, no sabemos lo que escribía el Mesías, pero aquí sí. ¿Y qué es lo que escribía? Entre muchas palabras que él escribía y las borraba con su sandalia. Después de escribirlas, él escribía: usurero, falso, hijo irreverente, fornicador, asesino, profanador de la ley. Ya aquí, con estas para empezar, y son más, dijo hijo irreverente. ¿Por qué? Porque no honra a sus padres. Profanadores de la ley. ¿Por qué? Porque no guardan el Shabbat y es mandamiento, el tercero, y está en Éxodo 28. Continuando con lo que el maestro iba escribiendo: ladrón, lujuriosos, usurpador, marido y padre indigno. ¿Qué está hablando aquí? Está dando una radiografía, está poniendo a la luz de todo un pueblo a los fariseos y escribas, que eran parte del clero del templo. Allí habitaban ellos, allí era
su mundo, su negocio, su trueque, su tráfico de influencia para con ellos mismos y con los del pueblo. Entonces, esto era que el maestro estaba poniendo el dedo en la llaga, en su corazón. Los estaba desenmascarando. Entonces aquí vemos que ellos eran fornicadores, otros adúlteros, los que estaban casados. Por lo tanto, el templo se había convertido en una sentina, en un oprobio. Por lo tanto, Dios ya había abandonado el templo. Ya el Sanctus Sanctorum estaba vacío, porque Dios no habita donde hay pecado, donde hay profanación, donde hay maldición, que quede bien claro. Es por eso que ya Él no aprueba el diezmo, sino que hace un mandamiento nuevo: que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Continuando con lo que él estaba escribiendo: rebelde contra Dios, adúlteros, escrito y una y otra vez estas palabras. Entonces aquí habían ultrajado a esta mujer y se la tiraron a sus pies, y él los apabulla con una frase, les da el tiro de gracia: el que esté libre, o el que no tenga culpa, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y como estos andaban detrás de las mujeres bonitas, de las mujeres que tenían dinero, de las mujeres que mostraban su cuerpo, ya sea atándose, ya sea con no vestidos, sino con otro tipo de prendas que marcaban su cuerpo, o que incitaban con una mirada, que seducían. Entonces aquí estaba esta parte del clero y de todos los demás que cometían estas abominaciones. Bueno, aquí el maestro también nos está diciendo que también nosotros tenemos que dar amor. ¿A quién? A nuestra esposa, a nuestras hijas. Darles afecto, dice aquí la palabra. Fijémonos bien. ¿Qué es lo que está pasando? Que una mujer, ya sea la esposa, ya sea la hija, tiene necesidad de caricias, de afecto, de cariño, pero el machismo hace una anulación de esto. Por lo tanto, es cuando allí un hombre puede seducir a la otra mujer que no es suya por medio de la palabra, y luego esto va ya a la acción, porque la mujer se siente halagada. Por lo tanto, aquí el Mesías dice que nosotros tenemos que ser afectuosos, cariñosos, llenar a estas personas, tanto la esposa como a los hijos, de cariños, de amor verdadero, de palabras sinceras, puras, de abrazar a la esposa, abrazar a la hija y decirle: eres importante para mí, te amo, eres lo mejor que Dios me ha dado. Para cuando hayan otras voces
esta ya sabe de que ella le gusta que su papá, que su esposo se las diga. Y cuando las oye de otra persona ajena, entonces esta persona cambia hasta su rostro en seriedad, en formalidad, porque no se deja seducir, porque tiene alguien quien se la diga, quien la abrace, quien le acaricie el pelo, quien a su hija le dé un beso en la frente y le diga lo especial que es para ella. Lo mismo para la esposa. Bien, dice, fíjense bien lo que habla de esta parte del clero. Dice que para el Mesías, dice, no me eran desconocidos los corazones de aquellos fariseos y de aquellos escribas, ni de los que se habían unido a ellos, al ataques contra una culpable, pecadores contra Dios y contra el prójimo. Había en ellos culpas contra el culto, culpas contra los padres, culpas contra el prójimo, culpas especialmente numerosas contra las esposas. ¿Por qué dice aquí culpa contra los padres? Porque cuando ellos recibían el diezmo, era para ellos y su familia, y a sus padres ni se acordaban. Entonces, con el diezmo estaban ellos haciendo mal uso, porque el diezmo no era y no es algo exclusivo para el clero, para el pastor, para el sacerdote, para el de la sinagoga, o sea, para el rabí. Era el diezmo para que haya alimento en mi casa. ¿A dónde se iba a guardar estos alimentos? En los alfolís, en los graneros, para dar al pobre, al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al enfermo. Para eso. Pero desde aquellos tiempos a estos, actualmente a estos tiempos, el diezmo es y lo hacen solo para una familia y no para todo el pueblo. Es bueno pedir para mí, como el asadón, para mí, para mí, para mí. Y cuando se va a dar, se da de mala gana, de mala cara. ¿Por qué? Porque a mí el dinero, la codicia, la soberbia, ya me está haciendo como un comején, perforando mi corazón, perforando el altar de Dios, barrenando y haciéndome menos espiritual, más materialista, buscando el propio placer, el propio poder, el propio orgullo. Yo tengo, y muchas veces, ¿para qué voy a hacer una oración si tengo dinero, tengo mucho poder, tengo influencias? Hermanos, no caigamos como cayeron estas personas y como están cayendo muchos, hermanos, que es lo primero que se le van a pedir cuentas. ¿Por qué tragiversaste la palabra mía? Va a decir el Señor. ¿Por qué la convertiste en hermenéutica? ¿Por qué la hiciste una exégesis en la que se le da otro sentido al verdadero de la palabra de Dios? Se hacen componendas, se hacen embones, se hacen muchos símiles, se hacen que la palabra la ocupe para mis intereses mezquinos y diciendo Dios los va a recompensar. No, esto no debe ser así. Por eso Dios tenía a su iglesia y su iglesia era peregrina.
que iba de un lugar a otro, ya no en la iglesia del Mesías. Y aquí dice que cuando vio a Pedro, su futuro pontífice, entonces él estaba cambiando al clero de esa época y haciendo su nueva iglesia. Ya no se iba a llamar sinagoga, sino iba a ser la iglesia, la casa de Dios, de Yeshua, del Mesías. En esta que se abolía el diezmo y se daba un nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Hermanos, esta palabra sé que te ha transformado, porque todo lo que habla el Mesías no lo sabías, porque esta palabra, les aseguro que el 97% de la población no la conoce. Por lo tanto, conviértete en un discípulo, en un heraldo, en un pregonador de esta palabra y envía a los demás para que sepan qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es la bendición que nos estamos perdiendo. Y a su nombre, gloria, y a su gloria, más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat.